perfecto. ¿Cierto? Ya. Bien, en los próximos 15 minutos vamos a hablar un poco algunas cosas acerca de la monitorización de la presión intracraneana y por qué yo creo que son un estándar en las guías clínicas, pero no en la práctica habitual. Como ustedes saben, el traumatismo cráneoencefálico tiene una fisiopatología bastante compleja, como ustedes pueden ver en la parte superior derecha de la pantalla. Son distintos los tipos de mecanismos de lesión en el traumatismo cráneoencefálico que se combinan de distinta manera en los diferentes cuadros clínicos que nosotros vemos. Las barras, ustedes pueden ver un hematoma subdural, una contusión y una lesión axonal difusa, y todos se componen fisiopatológicamente de una manera distinta. Lo mismo ocurre con la neuroinjuria secundaria. La neuroinjuria secundaria depende de una serie de cascadas biológicas, bioquímicas, como disrupción de la barrera hematoencefálica, donde participan aquaporinas, metaloproteasas, necrosis, muerte celular, ya sea por necrosis o por apoptosis, disfunción mitocondrial, excitotoxicidad mediada por glutamato y calcio, estrés oxidativo, neuroinflamación, etc. Y además hoy día se habla mucho del daño de la microvasculatura cerebral, de la unidad neurogliovascular. Ustedes ven las microfotografías muy preciosas en que se puede ver edema del astrocito, de la célula endotelial, trombosis de los capilares y un colapso de la red capilar cerebral cuando hay hipertensión endocraniana. Sin embargo, en general las guías clínicas basan sus recomendaciones en la monitorización multimodal solo centrada en la hidráulica, es decir, la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral y el control de ambas variables como estrategia de tratamiento. Es así como las últimas guías de la Brain Trauma Foundation, en realidad, como nuevas recomendaciones, solo cambian el nivel de presión intracraneana de 20 a 22 grados, producto de un estudio de Sorrentino, que era un estudio más bien de vasoreactividad cerebral y PRX, y respecto a la presión de perfusión cerebral, mantienen los targets entre 60 y 70 milímetros de mercurio para la presión de perfusión cerebral. Y esto es porque siempre la presión intracraneana se ha considerado un estándar en el monitoreo de los pacientes, sin embargo no existen estudios que avalen este nivel de recomendación. Y es así como un estudio señero, en mi opinión, es el Best Trip Trial, de los cuales el doctor Videta fue uno de los autores principales, y que ellos estudiaron dos grupos de pacientes, unos monitorizados con clínica e imagen y otro con presión intracraneana. Y los resultados que demostraron que ambos grupos a los 6 meses tenían una mortalidad que no era diferente desde el punto de vista estadísticamente significativo. Sin embargo, encontraron también que había diferencia a favor del grupo de la presión intracraneana, aunque no significativamente desde el punto de vista estadístico, en la mortalidad, en los primeros 14 días. Después de esto aparecen algunos metaanálisis, como el que está aquí, el año 2015, en que dentro de sus conclusiones señala que no hay evidencia que demuestre que la monitorización de la PIC disminuye el riesgo de mortalidad en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Sin embargo, y lo interesante de este metaanálisis, es que los trabajos publicados después de 2012, es decir, después del BESTRIP, muestran que existe una significativa relación entre monitorización de la PIC y el menor riesgo de morir. Probablemente los grupos de autores tuvieron más prolijidad al momento de seleccionar los pacientes, de hacer los trabajos, y por eso probablemente esta recomendación y esta característica, que son estudios después del 2012. Al siguiente año, en el Medicine, aparece un nuevo metaanálisis que concluye que la monitorización de la PIC aumenta el pronóstico funcional favorable, sin embargo no disminuye el riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, porque la mortalidad intrahospitalaria probablemente se asocia más bien a factores de mal pronóstico, como Glasgow bajo, alteraciones pupilares, Marshall 4, hipotensión, hipoxia, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, sin duda también la edad. Ahora bien, la presión intracraneana en sí no es el objetivo que mejore el pronóstico de los pacientes. Por supuesto que no, porque es un monitor. Los objetivos de la medición de la presión intracraneana es el manejo racional de los enfermos. Se adelanta al deterioro neurológico, no podemos esperar una memoria. Esa es la función de la PIC, y es útil en evaluar la eficacia de las medidas terapéuticas aplicadas. No vamos a hablar mucho más de la presión intracraneana, solo les quiero comentar este trabajo que a mí me parece súper importante, que está publicado en 2008, y que vean ustedes a la izquierda de su pantalla, si no me equivoco, ven dos gráficos, donde hay pacientes que tienen una presión intracraneana media exactamente igual, 16 ambos. Sin embargo, en el gráfico inferior ustedes ven
que hay unos picos de presión intracraniana y que el área bajo la curva está girada. Eso, ellos lo denominan dosis de hipertensión intracraniana, se expresa en milímetros de mercurio por hora, y como ustedes ven en el gráfico, en las barras, a mayor carga de hipertensión endocraniana se asocia a peor pronóstico. Y a mí me parece súper interesante este dato y hay que incorporar, ¿no es cierto?, este concepto de la carga de hipertensión endocraniana. Pues bien, respecto a la PPC, el otro eje del tratamiento de las guías clínicas en general, ya desde el año 2003, 17 años atrás, el doctor Vespa en un artículo señalaba que la evidencia sugiere que las metas de presión de perfusión debieran ser individualizadas, que no todos los pacientes necesitan los mismos targets de presión de perfusión cerebral. Y obviamente, si queremos medir la presión de perfusión cerebral, tenemos que medir la presión intracraniana. Si no, no hay forma de tener un dato respecto a la PPC si es que no tenemos la PIC. Esa fórmula que ustedes ven para los neurocirujanos es lo primero que aprendemos cuando hacemos nuestra residencia, y para los intensivistas también, sigue siendo hasta el día de hoy la forma de calcular la PPC. Pero aquí, aprovechando lo interactivo de esta reunión, me gustaría que en el chat pusieran M aquellos que en sus unidades miden o ponen el transductor arterial de presión a nivel del Monroe cuando hacen medición de presión de perfusión cerebral, y aquellos que lo usen en la aurícula pongan A. Al final de las charlas yo voy a contar más o menos las personas que se decidan a votar, porque este es un tema muy interesante que yo creo que ojalá tengamos algunos minutos para conversar más adelante. Ahora bien, si uno no mide la PIC, no sabe la PPC, y tiene este paciente en que la línea, vean ustedes, la línea roja, muestra que el paciente se ha mantenido con una presión arterial bastante estable, pero vean lo que ocurre. El paciente hace dos grandes picos de hipertensión endocraniana, parecido a lo que sería una onda A de Lumber, con descensos muy significativos de la presión de perfusión. Es decir, este paciente tiene una alta carga de hipertensión endocraniana. Pero resulta que si no medimos la PIC, la verdad es que no nos damos cuenta, este paciente está teniendo lesión secundaria por hipertensión endocraniana, va a empeorar su pronóstico y nosotros nunca lo vamos a ver advertido. Más aún, el doctor Vespa va más allá, y esto va a ser un poco tema de la próxima charla, que él sugiere que el uso de monitores del metabolismo cerebral y de la oxigenación cerebral pueden asistir al clínico en la selección de una presión de perfusión óptima para cada paciente de manera individual. Ahora bien, volvamos a la PIC. La verdad es que esta diapositiva podría estar llena, repleta de trabajos que hablan del impacto de la presión intracraniana, el impacto de la presión intracraniana, los efectos de monitorizar la PIC, guías para el monitoreo de la PIC. Pero, ¿qué hay de cierto eso en la realidad? Ya hay evidencia. 2003, estudio italiano, monitorización de la presión intracraniana en centros neuroquirúrgicos en Italia. Vean ustedes, 15 centros no medían la PIC. Y los pacientes que ingresaban con TEC grave, CLASGO menor o igual a 8, solo el 47% de los que tenían indicación recibían un monitor de PIC. Estados Unidos, un trabajo bastante más reciente, más de 10.000 pacientes, año 2015, 17% de monitorización de la presión intracraniana. En niños, también en Estados Unidos, año 2013, 27% monitoreo de la PIC. Vámonos a Europa, Center TBI, 66 centros de unidades de neurotrauma, es decir, unidades intensivas especializadas, 90% de medición de la presión intracraniana, 91. No funciona el audio. Académicos. Funciona el audio. País en Europa, Inglaterra, 31 neuro. Ven para acá. 17 miden PIC siempre y 14 solo lo hacen algunas veces. Respondió Alemania, 31 neuro-UCI, 100% de ya. En España no hay cifras publicadas. Vámonos a Japón, donde uno cree que todo se hace bien, excepto la año 2017. Autorización de la PIC en pacientes con indicación, solo un 28% de los casos. Crucemos a Sudamérica, Brasil, 2015. Menos. Hay un poco de ruido, alguien está hablando. Menos del 10% de los pacientes tienen indicación de presión, con indicación, tienen monitoreo de la PIC. En Chile claramente no hay datos, se han intentado hacer un par de encuestas a nivel nacional y la verdad es que nunca ha sido respondida. ¿Por qué ocurre esto? Hay una revisión sistemática, ¿no es cierto?, que evalúa la adherencia a las guías en traumatismo encefálico, 22 centros en Estados Unidos, 13 en Europa, 9 en Europa, 13 recomendaciones estudiadas,
Monitorización de la PIC, la adherencia más baja, 31%, un tercio de los pacientes, rango 18-83. ¿Qué observan los autores? Que existe una menor adherencia a las recomendaciones más invasivas. Y dentro de la audiencia, imagino que hay neurocirujanos, y yo me pregunto si es que consideramos demasiado invasivo poner un monitor de PIC, sobre todo un hincha parenquimatoso a través de un tornillo. Y segundo, que claramente el nivel de evidencia de la recomendación es proporcional a la adherencia. Es decir, como no hay gran evidencia que sustente este estándar del monitoreo de la PIC, no nos adherimos mucho a esta recomendación. Ahora bien, en los minutos que me quedan, quiero hablar de otro tema, que son, vean la clasificación de la doctora Pou, que este es un trabajo ya de varios años, el 2018, del año 98, y vean ustedes, fíjense solo en las lesiones difusas, como los pacientes, tras 94 pacientes, los pacientes con lesión difusa tipo 4, un 100% de hipertensión endocraniana, evolucionaron con hipertensión endocraniana un 60% de los pacientes en Marshall 3, y vean el porcentaje de pacientes con Marshall 2 al ingreso, un 30%, para redondear la cifra, hacia hipertensión endocraniana. ¿Qué ocurre? Vean el Respio ICP, grupo, pacientes que cuando hacen hipertensión endocraniana refractaria se randomizan a cranectomía compresiva o a tratamiento médico, incluido el coma barbitúrico. Un 37% de los pacientes tenían lesión difusa tipo 2. Y vean cómo en el DECRA también ocurre lo mismo. 28% de los pacientes que hacen hipertensión endocraniana refractaria a los criterios del DECRA, obviamente, y que terminan en cranectomía compresiva, tienen lesión difusa tipo 2. Y esto también va en concordancia con lo que Lobato publicó en el año 2005, en que los pacientes con TAC Marshall 1 y 2 había una discordancia entre la evolución de la tomografía y de la presión intracraniana hasta en un tercio de los pacientes. Un tercio de discordancia entre cambios de la PIC y cambios de la tomografía en pacientes con Marshall 1 y 2. Finalmente, ¿cómo monitorizamos la PIC? ¿Con una derivativa ventricular externa o un intraparenquimatoso? Para hacerlo muy corto, me queda un minuto, ¿no es cierto? Hay un metaanálisis que publicado hace no mucho tiempo, el año 2018, y que compara DBE versus intraparenquimatosos. A favor de los intraparenquimatosos, sin duda, mucho menos complicaciones, especialmente las infecciones. Sin embargo, no hubo diferencia significativa en mortalidad, en outcome funcional, en la necesidad de craniotomía, en la duración del monitoreo y las fallas del sistema. Como conclusión, en pacientes con TEC moderado y severo, el uso de un monitor intraparenquimatoso comparado con una DBE no se asocia a menor mortalidad o mejor outcome, pero sí a menos infecciones y a menor estadía en UCI. Lo importante, a pesar de que la tendencia es usar más monitores de PIC intraparenquimatosos por todo lo que ya se comentó recién, hay que considerar la derivativa ventricular externa en Chile y en Latinoamérica como un monitor low cost. Aquí solo esto para la reflexión, porque a mí me sorprendió este comentario, no sé qué piensan ustedes. Los autores en parte del artículo colocan, la inserción de un catéter ventricular requiere una cirugía mayor y se piensa que causa mayor daño al parénquima cerebral que la inserción de un pequeño sensor parenquimatoso. No sé qué pensarán mis colegas neurocirujanos que hay en la audiencia. Yo no estoy de acuerdo en lo personal. Por último, creo que es necesario, como lo dijo el doctor Chetnut, hay que redefinir el rol de la PIC en el manejo del TEC grave. Su verdadero valor no es como estrategia única de monitorización, sino como parte de una aproximación multimodal, que incluye obviamente la PPC, la PTO2, los menos invasivos como el Doppler, etcétera, etcétera. La monitorización de la PIC incide en una mejor evolución de los pacientes con TEC grave. Eso ya hay metaanálisis que lo sostienen. Y el monitoreo de PIC agrega eficiencia al manejo del paciente, con menor prolongación de las medidas específicas para la presión intracraniana, con un P significativo. Esta es una de las conclusiones secundarias del BESTRIC Trial. Para terminar, solo decir que cuando hacemos numerología, es decir, solo tratamos números, creo que manejarnos con umbrales es demasiado simplista y probablemente insuficiente. Creo que el traje PIC 22, PPC 60-70 no es talla única, no le hace a todos los pacientes, y como lo decía el título de la charla, de la PIC me pareciera que se habla y se escribe más de lo que realmente se monitoriza, con todos los efectos deleterios que puede tener eso en el paciente. Muchas gracias. Bien, como en el programa la segunda charla también me correspondía, vamos a hablar de otro tipo de neuromonitorización,
que es la presión tisular de oxígeno. ¿Y por qué yo creo que debemos insistir en su utilización? Sí me interesaría, recuerden, que en el chat siguieran votando, entre comillas, M, aquellos que usan el transductor de la línea arterial en el Monroe, cuando miden PIC y buscan la PPC, y aquellos que lo hagan a nivel de la aurícula coloquen A, por favor. Pues bien, la oxigenación cerebral. Ya dijimos que la fisiopatología de la neuroinjuria secundaria es compleja, es variable, un montón de cascadas bioquímicas, ¿no es cierto? Pero que muchas de ellas tienen como punto de partida una alteración de la oxigenación cerebral. Por eso creo que es importante incorporarla en el neuromonitoreo estándar de los pacientes. ¿Qué dice la Brain Trauma Foundation del año 2016? La verdad es que en el acápite de monitoreo avanzado cerebral, solo con evidencia nivel 3, solo menciona la saturación del bulbo yugular en que hay que evitar valores bajos 50 y no menciona una sola palabra respecto a la presión tisular de oxígeno, a la microdiálisis ni a ningún otro tipo de monitoreo de la oxigenación. Nuevas recomendaciones de la BTF, ninguna. Cero en relación a oxigenación cerebral. Entonces uno se podría preguntar, ¿es realmente útil la neuromonitorización multimodal? Y para los futboleros este es el mejor ejemplo. Vean ustedes, aquí estamos haciendo monitorización solo con una cámara y la verdad es que nos es difícil interpretar este hecho solo con una visión. No podemos saber si la pelota cruzó el umbral terapéutico, por decirlo así. Sin embargo, cuando hacemos multimonitoreo, vean lo que sucede. Otros parámetros, otros monitores nos van a poder aclarar lo que en realidad está ocurriendo y nos va a ayudar en la toma de decisiones, en este caso el árbitro, para validar el gol. Eso es lo que busca el neuromonitoreo y en el cerebro no es la excepción. Podemos hacer monitorización clínica con el Glasgow y la evaluación pupilar, que es tardía sin duda, imagenológica con la tomografía axial, la resonancia, hidráulica. Podemos monitorizar la oxigenación cerebral, la actividad eléctrica, incluso el ambiente químico metabólico que hay alrededor de la neurona que aparece ahí en la imagen. Sin duda que podemos. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Hacemos neuromonitorización imagenológica. Ya sabemos, en el mundo no se mide la PIC en más allá del 5 a 6% de los pacientes. Pero, ¿qué ocurre? El TAC es fundamental, eso no cabe la menor duda. Pero, ¿nos puede decir qué nivel de presión intracraneana tienen estos dos pacientes? ¿Nos puede hablar de cuál es la presión de perfusión óptima para estos enfermos? La verdad es que no le podemos pedir a la tomografía cosas para lo cual no está diseñada. Ya dijimos, y en la charla anterior, que la presión intracraneana como única estrategia de monitorización es insuficiente. Y creo que se debe insistir en incorporar la oxigenación cerebral, ya que el transporte, la difusión, la utilización del oxígeno es fundamental para mantener el metabolismo y la sobrevida de la neurona en una enfermedad neurocrítica. Y como ustedes lo pueden ver, hay múltiples variables que van a afectar el aporte de oxígeno al cerebro. Y cuando uno quiere hablar de oxigenación cerebral, debe incorporar un nuevo concepto de hipoxia tisular cerebral y diferenciarlo de oxígeno. Y para adentrarnos en el concepto de hipoxia tisular, yo recomiendo que revisen el artículo de la hipoxia tisular cerebral, que posteriormente ha sido modificado, por ejemplo, por el grupo Sauquillo, y ustedes van a ver que hay 7 tipos de hipoxia. Isquémica, que es por bajo flujo, hipoxia por baja extractividad, que puede ser hipoxémica, anémica o por alta afinidad oxígeno-hemoglobina, por Chant, piensen en el colapso capilar, hipoxia por disperfusión, recuerden, este capilar envuelto por un astrocito edematoso, hipoxia histotóxica por desacoplamiento e hipermetabólica en los casos de fiebre, estatus convulsivo o epiléptico, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que cuando uno equipara la isquemia a la hipoxia, no está hablando de lo mismo. Y la hipoxia isquémica, que es por bajo flujo, en el estudio de Odo, mostró alrededor que era causante de un 50% de los episodios de tipo hipóxico. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes pueden estar en hipoxia tisular con PIC y con PPC en rangos normales. Pueden verlo ustedes aquí, el hemisferio derecho tiene una craniotomía, ¿no es cierto? Una pequeña contusión, HCA traumática y borramiento de surcos. Y en la imagen central, vean ustedes el estudio del flujo sanguíneo, cómo el hemisferio lesionado está con un flujo bastante más bajo. Pero vean lo que pasa en el área contralateral, donde se ven los surcos, se ve ninguna lesión. Hay una importante alteración de la oxigenación con un aumento de la fracción de extracción de oxígeno. Y eso, si no lo medimos, no lo vamos a reconocer jamás.
Para ello podemos usar la presión tisular de oxígeno, que permite medir la disponibilidad tisular a nivel cerebral, reflejaría la disponibilidad de oxígeno a nivel al final del circuito capilar cerebral y el equilibrio que existe entre la perfusión, la difusión y el consumo de los dos. Es una monitorización absolutamente regional, sin lugar a dudas. 18 milímetros cúbicos son los que sensa el captor. Hay dos grandes tecnologías. La de la izquierda, que es un catéter polarográfico tipo Clark, ¿no es cierto?, con una membrana semipermeable a través del cual pasa el oxígeno, y tiene un cátodo y un ánodo, y con una reacción redox se genera una corriente eléctrica y después se transforma en un número. Eso es lo que usa la tecnología que usa LICO. Y también está la tecnología Raumei, que es con fibra óptica. Ambos se fijan al cráneo a través de un tornillo que dan más o menos a 3 centímetros en el espesor de la sustancia blanca, y tienen un testigo metálico para poder saber dónde está ubicado nuestro sensor. Los valores ustedes ya lo conocen muy bien, sobre 20 es normal, bajo 10 es una hipoxia tisular severa, bajo 5 es crítica, y lo interesante es que si uno combina la PIC con la presión tisular de oxígeno, uno puede tener un esquema como el que fue publicado por el grupo del estudio BOSS, que ha tenido mucha aceptación y que divide en 4 grupos los pacientes. Aquel grupo que tiene la PIC normal y la PIT2 normal, que solo requiere medidas generales. Aquel grupo que tiene la PIC alta, pero una PIT2 normal, cuyas intervenciones tienen que ir dirigidas a controlar la presión intracraneana. Aquel grupo tipo C, en que la PIC es normal, pero tiene una hipoxia tisular, y eso debe ser nuestro enfoque terapéutico, y aquellos que están más descompensados, por decirlo así, que tienen la PIC alta y la PIT2 baja. Ahora, como lo dijo el doctor Lubillo muy bien, mide lo que mide donde lo mide. Esa es la presión tisular de oxígeno. Si uno la coloca en cualquiera de estos 3 puntos, va a tener valores distintos y la interpretación que se haga va a tener que ser diferente. Y eso es fundamental. Por lo tanto, siempre una tomografía para reconocer dónde quedó nuestro sensor y así poder tomar las mejores decisiones con la información que nos entregue el monitor. Consideraciones a tener si es que ustedes no tienen experiencia en presión tisular de oxígeno. Primero, en la oxemia. Los niveles de oxemia, de PaO2, pueden afectar la interpretación correcta de la presión tisular de oxígeno, por lo que en general se recomienda mantener entre 90 y 120. Y ojo con la hiperoxia. Es muy tentador cuando uno ve un episodio de hipoxia tisular o PIT2 baja, subir la FiO2 y generar un aumento inmediato de la presión tisular de oxígeno. Recuerden que los beneficios de la epiroxia, definida como PaO2 sobre 150, son bastante controversiales. Segundo es la temperatura. Es una variable muy importante a considerar. Recuerden que el metabolismo cerebral varía entre 4 y un 13% por cada grado de temperatura. Que la temperatura cerebral varía entre 0,3 a 2 grados de la temperatura central. Y esto subrayado, especialmente cerebros lesionados, especialmente traumáticos. Y un dato aparte, la temperatura cerebral fuera de rango, en lo que aparece ahí, 36,5, 38, en las primeras 24 horas se asocia a mayor probabilidad de muerte y mal pronóstico a los 3 meses. Eso está publicado en el Journal Neurotrauma. Por suerte, todos los monitores de presión tisular de oxígeno, todos los sensores, incorporan un sensor de temperatura cerebral, por lo tanto esta variable está en general controlada si uno hace monitoreo de la PTO2. Otro factor a considerar es la hemoglobina. Este es un estudio de Leal Noval que demuestra lo siguiente: 2 grupos de pacientes con anemia, pero uno tiene hipoxia tisular cerebral. El grupo que tenía hipoxia tisular se benefició de la transfusión y de la corrección del hematocrito y de los niveles de hemoglobina. No así con aquellos que tenían antes de la transfusión una PTO2 normal. La meta terapéutica en general, todas las guías lo están fijando más o menos en 9, pero si uno ha descartado otras causas de presión tisular baja, tiene una hemoglobina de 9,5 y no tiene otra razón, quizás pudiera aportar una unidad de glóbulos rojos y hacer una prueba terapéutica, porque pudiera ser esa la causa de la PTO2 baja. Ahora bien, también está publicado en la literatura que no se recomienda el uso de glóbulos rojos almacenados más de 14 días. Y esto es súper importante por lo siguiente, porque cuando hay una baja del 2,3-difosfoglicerol que es frecuente en los glóbulos rojos viejos, se produce una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, es decir, aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y eso dificulta la entrega hacia los tejidos. Y lo mismo ocurre con la hipotermia, con la hipocapnia y con la alcalosis. Lo contrario
es decir, se desplaza hacia la derecha la curva de disociación de la hemoglobina en los estados de acidosis, de hipercapnia y de aumento de la temperatura. Por lo tanto, también se debe tener en cuenta estos factores cuando uno evalúa a un paciente con presión tisular. La presión tisular de oxígeno y la PPC, sin duda, se correlacionan, muy sencillo. Como lo pueden ver aquí, aquí hay se termina de manera inadvertida los inótropos, se acaba la nora, ¿no es cierto? Y cae la presión arterial media, cae la PPC por debajo de 40 y vean ustedes la PTO2 cómo acompaña esta caída de la presión de perfusión, de la presión tisular de oxígeno. También recuerden la asociación entre presión tisular de oxígeno y hiperventilación. Recuerden que la PCO2 es un potente modificador del flujo sanguíneo cerebral. Vean ustedes, aquí hay una hiperventilación importante y hay una importante también baja de la PCO2. Comentario también aparte, todo paciente neurocrítico en una unidad de cuidados intensivos que esté en ventilación mecánica debe tener un capnógrafo y ojalá un capnógrafo que esté bien calibrado con los gases arteriales. Recuerden que la hiperventilación va a generar hipocapnia y por ende va a disminuir la P50 y va a provocar una hipoxia por baja extractividad y además va a provocar vasoconstricción arteriolar, y va a provocar hipoxia isquémica, doblemente deleteria la hiperventilación. Pues bien, teniendo estas pequeñas consideraciones muy sucintas, uno puede hacerse un esquema general de los tipos de hipoxia isquémica, baja extractividad, por chant, hiperfusión, hipermetabólica, las causas de cada una de ellas, bajo flujo, anemia, alta afinidad de hemoglobina, oxígeno, etcétera, etcétera, y los factores clínicos que uno pudiera asociar a esta hipoxia tisular cerebral. Resumen hasta aquí, fundamentales dónde instalarlo, una tomografía de control para saber dónde está el captor. El periodo de run time, recuerden que a la inserción del catéter se produce un pequeño daño, un microtraumatismo del parénquima cerebral circundante y eso hace que los valores sean un poco bajos en las primeras 2 a 4 horas, se tiende a corregir. Factores a considerar, ya los conversamos, temperatura, hemoglobina, presión de PaO2, etc. Complicaciones de este tipo de monitorización muy bajas, la verdad es que la incidencia de infecciones está publicado, es cercano a 0 y de hematomas que requieran cirugía también es cercano a 0. Algoritmos para el manejo de la PTO2, la verdad es que los primeros eran bastante engorrosos, como pueden ver, con el tiempo se fueron simplificando, a mí me gustaba mucho en base a incluso las guías del Ministerio de Salud en Chile tienen incorporada la PTO2 dentro de su algoritmo de manejo, uno lo podrá discrepar con él, pero hay un intento, y en general, ¿qué debiera uno hacer? Me quedan 3 minutos, cuando hay hipoxia tisular, primero, confirmar dónde está la fibra, para saber si a lo mejor estamos en el core de una contusión y la PTO2 va a ser 0, por más que hagamos cosas. Segundo, funciona el captor correctamente desde la hiperoxia, subir la fibra a 100% por 5 minutos y van a ver rápidamente un aumento de la presión tisular de oxígeno. Eso está corregido, la fibra está bien puesta, está funcionando, está la PIC alta, bueno, si está la PIC alta, podríamos estar frente a un episodio de hipoxia isquémica, por lo tanto, tratar la PIC, y si no, hacer un chequeo de todo lo que conversamos, chequeo de la parte respiratoria, hacer el MAP Challenge, que a lo mejor el doctor Villeta lo va a hablar, que aparece en el protocolo CIVIC de manejo de la hipertensión endocraniana, que es intentar buscar la PPC óptima, es decir, ¿será que estamos corridos hacia la izquierda con la presión de perfusión? Subamos la PAM por unos 10 milímetros de mercurio y observemos qué pasa con la PIC y la PTO2. Si no, pensemos en la hemoglobina, si no, pensemos que es el consumo metabólico de oxígeno el que está elevado, corrijamos la temperatura cerebral, súper riguroso en ese sentido, descartar actividad comicial, no será que el paciente está en un estatus no convulsivo, y si no, ya pensar en esquemas de disminución del consumo, como hipotermia, como barbitúrico, y como último paso, y también está en el protocolo de CIVIC de manejo de la PTO2, es llegar hasta el límite de la normoxia 150 milímetros de mercurio. ¿Por qué insistir en el monitoreo de la PTO2? Porque, en mi opinión, un término quizá demasiado coloquial, permite desarrollar la sintonía fina en el manejo de los pacientes neurocríticos, orienta en la búsqueda de una PPC óptima, permitiría tolerar, en mi opinión, esto es una opinión personal, rangos de PIC un poco más amplios y no caer en el decraísmo, es decir, partir a hacer una canectomía descompresiva. Yo en lo personal, un paciente con PIC de 24 y PTO2 de 28 no le haría una canectomía descompresiva. Y el último es que mejoraría el pronóstico de los enfermos cuando se suma a la PIC y a la PPC. Había algunos estudios, pero el más importante es publicado en 2017, el BOS2, en que eran 2 grupos de pacientes,
en ambos se monitorizó PIC y PTO2, pero solo en uno de ellos se tomó en consideración la información que entregaba el sensor de PTO2. ¿Qué demostraron? Que la proporción de tiempo de hipoxia tisular era mucho menor en los pacientes en que sí se consideró la PTO2 con un P bastante significativo. Y lo segundo, que ellos encontraron, midieron el área sobre la curva y que eso denominaron carga de hipoxia tisular cerebral. Y la carga de hipoxia era mucho menor, 4 veces menor en los pacientes en que se hizo caso de la información que llegaba a la presión tisular. ¿Tuvo eso algún efecto en el pronóstico? Sí, ustedes vean ahí, GOS extendido 7 y 8, 24 versus 12% y 10% menos de mortalidad. Hoy día está en desarrollo el BOS3, que esperamos con ansia para que mejore un poco el nivel de evidencia, a ver si se encariña la Brain Trauma Foundation y lo agrega a las nuevas recomendaciones. ¿Por qué insistir en el multimodal multimodal? Vean ustedes este paciente. Si ustedes miran la PIC y la PPC, nunca hizo PIC alta de manera significativa, por ahí hay un pico pequeño. La PPC se mantuvo a raya al final y el paciente estaba bien. Vean ustedes si uno mira la presión tisular de oxígeno. La verdad es que ya veríamos que habían 2 caídas importantes, la PTO2 y una tercera acá. Pero ¿qué pasaba si tenía microdiálisis? Cuando todo estaba normal, junto con la caída de la PTO2, hay episodios de glicemia baja en la microdiálisis. Y vean acá al final, también hay episodios de hipoglicemia, una hipoglicemia mantenida. Y vean ustedes el lactato piruvato. Son audífonos, hijo, para escuchar a este caballero. En la segunda me está enseñando algo. mitad. ¿Qué le pasaba a este paciente? Tenía una alteración de la PRX, tenía una alteración de la vasoreactividad. Secundario a eso, el paciente hacía crisis metabólicas cerebrales. ¿Por qué insistir en el neuromonitoreo? Porque aumenta el número de variables a interpretar, aumenta el diagnóstico diferencial, nos proporciona una serie de alternativas terapéuticas y aparentemente también mejora los resultados. Así que para quienes no se han interesado o no han tenido la posibilidad, yo creo que hay que ir probando, primero con la PIC, recuerden, y segundo, incorporar en la medida que se pueda algún sistema de monitoreo, partir con el bulbo yugular y después ir avanzando hacia la presión tisular de oxígeno. Muchas gracias. Perfecto, ahora los dejo con usted. Muchas gracias primero que todo, doctora Aguilera, súper interesante. Y ahora los dejo con el doctor Videta, quien nos va a hablar sobre el protocolo CIVIC para el manejo de la hipertensión endocraniana con monitoreo PIC. Doctor Videta. ¿Ahí me escuchás? Hola, doctor Videta, buenas tardes. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación y nada, simplemente compartir esto, de los cuales Sergio y yo estuvimos en elaboración durante 2 años de este protocolo, que se dio en llamar, digamos, Protocolo Internacional para el Manejo del TEC Grave basado en PIC, consenso de Seattle, porque la iniciativa nació de Seattle, de Randy Chesna, y se basa un primer paper publicado en el manejo basado en la PIC y el otro basado en PIC y presión tisular de oxígeno. Yo específicamente me voy a referir al basado en la presión intracraniana. Ante todo declaro que soy partidario del monitoreo multimodal. Este paper salió a fines del año pasado. Y sin embargo, ¿qué situación teníamos a fines del 19? Nosotros tenemos que en las 2 últimas ediciones de la guía de Brain Trauma Foundation, no había protocolo, y estos protocolos eran lineales y también eran opiniones de expertos, a diferencia de la guía, que era en ese caso, ya que se le desinflaman Doctor, perdón, ¿pueden por favor silenciar todos sus micrófonos? Se lo ponen en la panza. Ajá. Y es, Doctora Torres, por favor. A ver, doctor Videta, ¿y usted va a presentar su pantalla? ¿No la estás viendo? No, no todavía. Espera. Para un minuto.
¿Ahora la Les ves? pido- Todavía no. Ahí está, doctor, compartiendo. Les pido, por favor, nuevamente, todos silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Adelante nomás, doctor Videta. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Simplemente vamos a hablar de este protocolo que se inició por iniciativa de Greg y de Randy en Seattle. Sergio y yo tuvimos el honor de participar en esto durante 2 años hasta que salió publicado a fines de 1919. Se compone de 2 papers, uno basado en el manejo basado en la PIC, que fue publicado a fines del año pasado, y otro basado en el manejo de PIC más presión tisular de oxígeno. ¿Cómo estábamos el año pasado? Bueno, estábamos así, teníamos las guías. Las guías son medicina basada en la evidencia, particularmente las últimas, las de septiembre de 2016, son muy duras, metodológicamente muy correctas, pero al decir de muchos, en los cuales me incluyo, poco útiles al lado de la cama. Y las últimas versiones no tenían esto, que es el protocolo, digamos, el algoritmo. El algoritmo es opinión de experto, no es evidencia. Y por otro lado tenemos lo que nosotros hacemos, trabajar al lado de la cama, y en esto hay un gap, digamos, hay una grieta que era necesario construir un puente, y nos pareció que trabajar en esto, en recomendaciones, que son guías, que no son una Biblia, simplemente es un marco en el cual referenciarse y cada uno en cada servicio puede armar su protocolo, obviamente, como se hace, y trabajar al lado del paciente con la visión fisiopatológica. Como lo dijo Sergio hace un rato, buscar el traje a medida para cada paciente en cada momento. Obviamente no es lo mismo un chico de 18 años con una lesión encefálica difusa tipo 3 en las primeras 48 horas que a las 96 horas, particularmente si está muy inflamado. Entonces, en forma global, se escalonaron, digamos, 3 niveles de intervención, el nivel 1, 2 y 3, con 10, 4 y 3 intervenciones, y que están muy basadas en la autorregulación, basados en los cambios en la TAM. El PRX pueden hacerlo manualmente, pero uno llega tarde. Lo ideal sería tener software que es de Cambridge, que es extremadamente caro, pero uno puede intentar probar al menos la autorregulación. Hay varias pruebas, pero la más sencilla es, como empezaba a explicar Sergio, es subir la TAM con vasopresores de a 10 milímetros de mercurio y ver si responde o no. Y por otro lado, la utilidad de conocer la autorregulación es que sabemos que tanto la hiperventilación o el tiopental o el pentoorbital, si son necesarios utilizarlo, van a funcionar. Cuando la autorregulación está dañado, no funciona. Después hay 2 partes más, uno que es las no intervenciones, lo que no deberíamos usar, que es útil, a modo de repaso, creo que todos lo tenemos claro. Y después hay 2 cuadros que se basan en mapas calientes o semáforos, uno basado en el escenario del retiro del monitoreo de la presión intracraniana de acuerdo a cómo haya, del monitoreo de la PIC, de acuerdo a cómo haya evolucionado, y el otro para hacer vacaciones en cuanto a sedaciones. Este método fuimos 42 personas, todos clínicamente activos, distribuidos en 6 continentes. Se realizó a través de encuestas, consultas, se tomaron en cuenta los comentarios y un encuentro personal. Y las votaciones fueron a ciegas. Entonces, y otra novedad es que agregamos, que a veces en esto yo particularmente he visto confusiones, que hay una serie de medidas como ingresar el paciente a terapia, intubarlo, colocarlo en lesión mecánica, analgesia, sedación, colocar la cabeza y cuello en posición neutra, que el mordillo esté adecuadamente, collar de Filadelfia no apriete adecuadamente, que se incluyeron en un nivel 0. ¿Qué significa este nivel 0?
que este nivel 0 son todas cosas que hacemos habitualmente con pacientes que ingresan a terapia y particularmente con los neurológicos, pero que no están relacionados al nivel de EPIC. Como les decía, ingreso a terapia, intubación orotraqueal, ventilación mecánica, analgesia, sedación, manejo de temperatura que excede los neurológicos, mantener una PPC por encima de 60, una hemoglobina igual a 7 o más, tema discutido que sabremos en los próximos años cuando se hagan los trials. Normonatremia, optimizar el retorno venoso cefálico, esto es cabeza y cuello alineado, cabeza a 30 grados. Monitorizar la TAM por vía intraarterial, saben que esto es un estándar, y prevención de convulsiones si corresponde que una semana, y evaluación seriada del estado neurológico y particularmente de las pupilas. Obviamente se recomienda la inserción de una vía central y si es posible monitorizar el end-tidal CO2. ¿Qué cosas no deberíamos hacer? ¿Cuáles serían? Esteroides, que esto ya lo sabemos de los viejos estudios de Crash, la furosemida, aunque en muchos centros todavía se sigue utilizando y particularmente en los centros europeos, como habrán visto en el algoritmo del rescue ICP, la terapéutica hiperosmolar en forma fija. Recuerden que estamos hablando de pacientes que tienen monitoreo de PIC, ponerlo en forma fija, no usar rutinariamente la hipotermia, no hacer drenaje de cefalorraquídeo rutinariamente, no infundir el manitol en infusión continua, no hiperventilar en exceso, peso 2 por debajo de 30, no subir la PPC por encima de 90 y no usar el propofol en altas dosis para supresión de ondas. Entonces, ¿qué cosa debemos tener en cuenta? Siempre, en cualquier momento en que nos movemos entre los 3 niveles, usar el tratamiento menos complejo posible. No hay dentro del mismo nivel no hay ningún orden o rango o jerarquía de las medidas. No es necesario usar todas las medidas o modalidades de cada nivel. Eso, ¿qué significa? Que tenemos evaluación clínica y si se considera ventajoso saltear o pasar al próximo nivel. Esto requiere consideración clínica como los siguientes: tener en cuenta reexaminar al paciente con TAC en busca de patología intracraniana cuantas veces sea necesario, reconsiderar la opción quirúrgica, eso es muy variable de centro a centro, considerar las causas extracranianas de aumento de la PIC, particularmente en los pacientes con TIC y trauma de tórax que tienen con muchas contusiones pulmonares que requieren el uso de PIP, rever los parámetros fisiológicos y fisiopatológicos que tienen el rango en el target que uno fija y eventualmente un nivel diferente de interconsulta, esto de acuerdo al nivel, digamos, al sistema de salud que haya en cada lugar. Este es el esquema general que ustedes van a encontrar en el paper. A la derecha los cuadros, el sombreado y el no sombreado son los que acabamos de ver. Y vamos a analizar el nivel 1. El nivel 1, que incluye 10 medidas, es a casi todas las acciones que hagamos, aún incluidas las básicas como analgesia y sedación, van a estar dirigidas a adecuar la PIC target que queremos, sea 20, 22 o 25, lo que tenga definido en cada centro. Entonces el incremento de analgesia y sedación para disminuir la PIC. La PPC hay que mantenerla entre 60 y 70, mantener una CO2 en nivel normal o en el rango inferior de lo normal, manitol y soluciones hipertónicas salinas en bolos intermitentes. Y si ustedes lo consideran y el equipo quirúrgico junto con la terapia han acordado eso, colocar drenaje ventricular externo y drenar líquido si está colocado el drenaje, la profilaxis comercial por 7 días y considerar si el centro lo tiene el monitoreo electroencefalográfico continuo, que forma parte, como decía Sergio, del monitoreo multimodal. Ya en el nivel 2,
que significa que no pudimos controlar la PIC o el edema del paciente, o la controlamos, pero el edema del paciente va en aumento o tiene alguna lesión ocupante de espacio que no fue evacuada y fue creciendo como por aumento del hematoma. Una hipocapnia leve en el rango de 32-35, bloqueantes neuromusculares si es adecuado para ese manejo, y realizar cambios en la TAM para evaluar la autorregulación cerebral. Esto es clave. Esto que se insinuaba en las últimas guías aparece en el trabajo de Sorrentino, que en realidad fue un trabajo retrospectivo, pero con datos coleccionados en forma prospectiva, lo pone 22. Digamos 20, 22, 25, no hay ningún trabajo que demuestre cuál es el nivel adecuado. Obviamente guiar de acuerdo a los objetivos de PIC y PPC, o TAM y PPC en el paciente individualizado en determinado momento, y aumentar la PPC cuando la regulación está intacta, que esto es el viejo enfoque que decíamos para generar una cascada vasoconstrictora y que disminuya la PIC. En algunos pacientes funciona, en otros no. Obviamente para aumentar la PPC puede ser necesario fluidos, vasopresores y a veces la combinación con inotrópico. Y en el tercer escalón, cuando seguimos teniendo problemas con la presión intracraniana, podemos considerar el uso de barbitúricos intravenosos a alta dosis o craniotomía descompresiva secundaria, que es el tratamiento máximo, y la hipotermia leve 35 o 36 grados con medidas de enfriamiento activa. Muy bien, esto es lo que se plantea en los esquemas, pero ustedes me podrán decir, pero es un sistema escalonado. No, es un sistema de medidas agrupados en tres niveles. Los sistemas escalonados, los viejos que recuerdan, primero estaba la hiperventilación y en otros estaba, después se sustituyó por los hiperosmolares. Y hay dos definiciones que son, digamos, el neurodeterioro clínico definido de forma muy operativa, a mí me gusta mucho. Antes usamos Glasgow en 2 puntos o más, ahora usamos 1, cambio, menor reactividad pupilar, asimetría o midriasis y nuevo foco motor. Y obviamente que si pensamos que el paciente se está herniando, hay que usar medidas rápidas como solución hipertónica o la hiperventilación, que recordemos que es la que más rápido responda, y en el medio buscaremos si hay alguna situación intracraniana que haya cambiado, que pensamos que haya cambiado, para lo cual deberíamos realizar TAC y obviamente escalar en el tratamiento. Voy rápidamente, quedan 3 minutos. El sistema de semáforos que vamos a ver es un sistema sencillo que se usaba en marketing para excluir, y lo que decía que el verde son productos de menos riesgo, o sea, nuestras decisiones para avanzar son de poco riesgo, y el rojo son de alto riesgo y alta complejidad. Los semáforos deben ser sencillos, no como estos semáforos, deben ser sencillos. Yo tengo que tener claro cuándo puedo avanzar, cuándo tengo que frenar y pensar como en el amarillo, y cuándo tengo que parar o eventualmente retroceder. En estos semáforos se conjugan variables, pero porque las situaciones, dijimos, son dinámicas y el mismo paciente no es el mismo a través del tiempo. Variables de la primera de tiempo, 24, 48, 72 o más de 72 horas para el control de la PIC. El Glasgow motor, las alteraciones pupilares, la presencia de hipertensión endocrinal relacionada con el tiempo que me llevó, y la clasificación tomográfica, y acá utilizamos la última tomografía, pero usamos la tomografía y la clasificación del TCD llamada Marshall. Nada de esto, todo esto incluye tener una buena terapia y trabajar en equipo. Entonces, en el escenario de hipertensión endocrinal, de cuándo retirar, es si no hubo hipertensión endocrinal, o si la hipertensión endocrinal la controlamos en la fase 1,
o si fue controlada en la fase 2 o 3. Y fíjense que cuando no hubo hipertensión intracraneana hay más decisiones en el verde y muy pocas en el roja. Cuando se controlan las medidas con las medidas de primer nivel, el amarillo aumenta, pero el rojo sigue estando último, y en segundo y tercer nivel el rojo pasa a ser más importante y el verde el menor. Entonces, como habíamos dicho, no hay hipertensión intracraneana, en el primer escenario con semáforo, y la PIC puede ser aceptable o haber sido controlado en 24, 48, 72 o más de 72 horas. La clasificación tomográfica, el glagomotor, NP es no alteraciones pupilas normales y AP alteraciones pupilares. Fíjense que en la mayoría, si estamos en el primer escalón con PIC aceptable en las 24 horas y en el segundo dentro de las 48 horas, algunos ponemos, o la mayoría ponemos rojo. Esto es un enfoque muy intensivista. Probablemente ustedes, los neurocirujanos, son mucho más prácticos y probablemente tengan razón, pero básicamente si la PIC ha sido controlada en las primeras 48 horas, se retira el monitoreo de PIC. Cuando vamos al escenario 2, ahora controlado, fíjense que los rojos aumentan muy poco en las primeras 24 horas y algo en las 48 horas, y posteriormente lo que aumenta es el amarillo. Y cuando se requirieron niveles de tratamiento del segundo o tercer nivel, pasamos el primer día, generalmente nadie retira el monitoreo de PIC y recién se retira algo a partir del tercer o cuarto día. Con respecto a la sedación, y ya me excedí 1 minuto y medio, les pido permiso para extenderme 1 minuto y medio más. Esto tiene que ver si la hipertensión también fue controlada sin necesidad en la fase 1, sin necesidad de tratamiento 2-3, o con necesidades 2 o 3. Y el razonamiento sigue siendo el mismo. Fíjese que si realmente fue controlado, la mayoría es muy poco amarillo en las 24 horas y la mayoría empieza a sedación, lo cual es muy importante para el paciente neurológico y para la terapia en general. Y si vamos al tercer escenario dentro de la sedación y se requirieron segundo y tercer nivel, generalmente esto es a partir de las 48 horas. Yo creo que es práctico, creo que es para tenerlo en el celular y consultarlo. Entonces, resumen, lo que se ofrece aquí es una guía como un primer intento para llenar ese vacío que había entre las guías y la práctica diaria. Obviamente está basado en un consenso. Recuerden que esto es un nivel de evidencia clase 3, es opinión de expertos y que nos permite siempre estar al tanto de las cosas que estamos haciendo cada uno y las que están pasando. En primer lugar, declarar que no existen conflictos de interés ni comerciales con ninguna de las empresas que uno representa al momento de trabajar con sus insumos. Cuando uno se enfrenta o cuando nuestros pacientes se enfrentan a algún tipo de injuria, su sistema nervioso, una injuria traumática fundamentalmente, siempre hay un daño asociado, un daño que está dado por la injuria primaria o por la injuria secundaria que va a venir por el cataclismo que se genera dentro de este sistema una vez desencadenada la injuria inicial. Y el objetivo de del manejo de nuestros pacientes es tratar de sacar adelante a los pacientes con el menor daño posible. Y en base a esto, cada vez que uno recibe a un paciente, ya sea en cualquier nivel de atención de salud, un paciente que tenga alguna agresión traumática del cerebro o del sistema nervioso, sabe que puede encontrar dentro de él algún tipo de hematomas que sean por fuera del cerebro, o sea, extracerebrales, o hematomas que sean por dentro del cerebro, o intracerebral, intraparenquimatoso. Asimismo, también hay colecciones que son en el fondo del tejido intersticial, que viene a ser acá lo que conocemos nosotros como edema cerebral. Cuando se genera esta injuria traumática, que, como lo decía recién, fundamentalmente está representada por cierto grado de edema cerebral, se va a generar un aumento de la presión intracerebral
cerebral, un aumento de la presión intracraneana, y este aumento de la presión intracraneana va a ser, a la larga, va a llevar a un círculo vicioso donde va a haber una disminución de la presión de perfusión cerebral, con una disminución del flujo sanguíneo cerebral, consecuentemente con una disminución de la oxigenación cerebral y aumento del edema cerebral que va a seguir en este ciclo de inanición cerebral. También hay que tener siempre en cuenta que esto es un proceso permanente, un proceso continuo que cada vez se va a ir acrecentando sobre el cerebro del paciente y va a estar también mediado porque este es el único órgano que está dentro de una cavidad rígida, inexpandible, dada por el cráneo y por la obra madre. Tal cual como lo han contado tanto Sergio como Walter, hay distintas algoritmos, formas de manejo, o cada sociedad o grupo de manejo y finalmente también cada hospital va a ir creando sus propias guías para poder manejar los pacientes, pero tienen muchas de estas, yo puse aquí 3 que para mí son, que son en el último tiempo son bastante adecuadas para poder estar revisando, que tanto de la Brain Trauma Foundation del 2016, el tratamiento que describen un grupo de anestesistas que el que está referido acá en esta referencia, que me parece bastante óptimo, que habla de 4 escalones, y el que acaba de presentar de los 3 niveles del doctor Videta, pero si ustedes se fijan, todos estos finalmente concluyen que existe... No, para atrás, perdón. A ver. Todos estos concluyen finalmente que vamos a llegar en algún momento a la craniotomía descompresiva como herramienta final y herramienta de salvataje en estos pacientes. Ahora, lo que nos convoca en realidad aquí, más que hablar de la craniotomía descompresiva como técnica, que también lo voy a escribir un poco más adelante, es qué es lo que pasa con estos pacientes cuando se van para la casa, porque nosotros podemos ser, entre comillas, tal cual como se dice estos días, uno héroe salvando un paciente, pero ¿qué es lo que estamos salvando? ¿Y qué es lo que estamos dejando para adelante? Si estamos dejando realmente un paciente, estamos dejando una persona con ciertas capacidades, o finalmente nosotros cumplimos la labor de que no se muriera la persona, no importa cómo haya quedado. Entonces, para eso han aparecido distintas formas o distintas cuantificaciones. En el año 75 se publicó el GOS, que es la evolución de una escala evolutiva de Glasgow, y en la cual nosotros podemos distinguir a 5 grupos de pacientes, la cual ya en los últimos años se modificó como el Glasgow, escala de coma de Glasgow extendida, donde se evalúan distintos condiciones del paciente y se van puntuando para poder definir en realidad en cuál es la condición, no me gusta decirlo así, no me gusta decir postoperatoria, pero la condición clínica que está el paciente una vez que ya ha superado la etapa quirúrgica y la etapa compleja de la enfermedad aguda. En el fondo se evalúa el estado de la independencia que cumple este paciente en el hogar, la independencia que también tiene fuera del hogar, la condición laboral, actividades sociales, esparcimiento, la relación y actividad con la familia y amistades y el retorno a la vida normal. Y finalmente distribuimos los pacientes en 8 grupos, considerando distintos tipos de dependencia y discapacidades de los pacientes, y así nos permite evaluar tanto a los 6 meses y o sea, uno puede hacer una evaluación inmediata, pero habitualmente se evalúa a los 6 meses y a los 12 meses cómo ha sido su evolución después del trauma y después de la injuria inicial. Ahora, como lo voy a mostrar más adelante en forma puntual, hay la mayoría o los trabajos que se pueden ordenar para comparar entre sí son los que están con un goce evaluado a los 6 meses. En cuanto a la historia de la craniotomía descompresiva, esto se ha realizado desde civilizaciones antiguas, civilizaciones que van desde antes de Cristo, se ha definido o se ha visto que en
en fósiles que existe apertura del cráneo que se ha hecho referencia, que podría ser cráneo compresiva. Sin embargo, hacia fines de 1800 y en 1901 fue cuando se describió fundamentalmente la técnica de la micranectomía descompresiva, en la cual es la remoción de una parte ósea del cráneo de la dura madre en directa relación a reducir la presión intracraniana. Posteriormente en la segunda parte del siglo XX, esta técnica entró en bastante descrédito y hubo una baja importante en las publicaciones. Se registraron en esos 20 años, entre el 1960 y 1980, solamente 22 publicaciones, siempre con una mortalidad elevada, y finalmente se retomó en los últimos años del siglo XX, y hoy en día ya es algo de la cual se conversa bastante y se discute en los congresos de trauma y de pacientes neurocríticos. Respecto a la craniotomía bifrontal, muy bien descrita en este paper de Rocco Armonda, es una cirugía que se está hecha para poder descomprimir toda la parte anterior del cráneo, o sea, la lóbulo, y la técnica quirúrgica es con una incisión precoronal, en la cual además uno tiene que hacer una remoción completa de los huesos frontales, una apertura dural bilateral y una sección súper importante que es en el fondo, como uno podría verlo así como un tirante que está haciendo que todavía se mantenga la presión en forma restrictiva y comprimiendo el tronco cerebral. Es cuando hay la persistencia del lado del cerebro, que si uno no la secciona, finalmente también puede llevar a la muerte. Respecto a la micranectomía, que es lo que habitualmente usamos muchos de nosotros en este trauma, hay descritas dos técnicas de apertura de la piel, una a través de un trauma flap, que conocemos todos, y la otra a través de una incisión de Temke, que es la incisión en línea media y que es una especie de ancla invertida. Esto para poder hacer una amplia descompresión de frontotemporoparietooccipital, que idealmente debiera tener más de 12 centímetros de diámetro, con remoción, por supuesto, de esta zona que les puedo mostrar acá, que es el llegar hasta la base del lóbulo temporal, que es el que está comprimiendo el tronco cerebral. Y posteriormente lo que hay que hacer también es una apertura dural para poder dar expansión, porque recordemos que esta caja cerrada va a estar dada por el hueso y por la dura madre, que la dura madre también hace su efecto de compresión bastante fuerte sobre el tejido cerebral. ¿Qué es lo que habla la Princeton Foundation sobre la evidencia de la craniotomía descompresiva? Porque en el fondo toda la guía finalmente es el último escalón en su recomendación, pero ¿qué es lo que nos dice la Princeton Foundation en fondo a lo que es evidencia científica, si esto es recomendable o no? Evidentemente muchos de los pacientes no se nos mueren gracias a la craniotomía descompresiva, pero ¿cuál es la realidad científica de esto? Y bueno, no es algo que en la última guía no existe una evidencia suficiente para poder recomendarla, pero sin embargo sí se sabe que mejora el goce a los 6 meses que no hay una recomendación para poder mejorar el goce a los 6 meses, pero sí está demostrado que reduce la PIC y reduce también la estadía hospitalaria. Y respecto a la craniotomía descompresiva, está recomendada para reducir la mortalidad y mejorar los resultados graves. Respecto de dos trabajos que son los que, ¿por qué voy a mostrar solamente estos dos trabajos, que es el DECRA y el RESCUE? Es porque finalmente en el año 2018 el doctor Sauquillo presenta lo que es para mi gusto y que en el fondo que va a hacer que cambie muchas de mis presentaciones, que es una revisión de lo que realmente uno debería leer para guiarse sobre craniotomía descompresiva. La voy a mostrar al final. El DECRA y el RESCUE son dos de los tres trabajos que
permiten que uno que toma decisiones con respecto a la craniotomía compresiva. El DECRA es el trabajo que hicieron los australianos el año 2011, donde randomizaron 55 pacientes y pudieron apreciar de que si bien la craniotomía descompresiva disminuía la ventilación mecánica, disminuía la estadía en UCI, no había una diferencia significativa en esto, y que cuando uno evaluaba el resultado final de la craniotomía descompresiva, había un 70% de pacientes que estaban sometidos a la craniotomía descompresiva que tenían un mal resultado, comparado con un 50-51% de los pacientes que habían sido manejados con terapia médica que tenían un mal resultado. En cuanto al Rescue es del grupo de Cambridge, que publicaron también en New England en el año 2016 el Dr. Hutchinson. El Rescue reclutó o randomizó a 409 pacientes. Y una de las cosas importantes que mostró el Rescue, un cambio con el DECRA, acá tomaron niveles de presión de 25 milímetros de mercurio, y una de las cosas importantes que mostró el Rescue es que nos permitió ver que a los 6 meses había una mortalidad 22% menor en el grupo de manejo quirúrgico que el grupo de manejo médico, pero se asoció la craniotomía descompresiva a tasas más altas de estado vegetativo al comparar el tratamiento quirúrgico con el tratamiento médico. Y cuando se evaluaba los 12 meses, la craniotomía descompresiva tenía una buena evolución en aproximadamente un 45% de los pacientes. Sin embargo, estoy pegado, parece yo. Sin embargo, cuando se comparaba a los... grupo quirúrgico con un 42%, un 45% de buena evolución respecto al 32% que uno podía apreciar en el grupo que se sometía a un manejo médico. En conclusión de que lo que uno podría ver, cuál es la evidencia que hay de la craniotomía descompresiva y la evolución que tienen este tipo de pacientes, es cuanto recién les comentaba del trabajo del doctor Sauquillo, que si yo quiero ver las conclusiones y quisiera ver o leerme un artículo en este momento que me permita tomar decisiones o me permita hacer como un overview de la situación actual de la craniotomía descompresiva, este es el trabajo ideal para hacerlo, y creo que es el único que en este momento uno le puede tomar, uno puede tomar decisiones. Es un trabajo que revisó prácticamente 200 artículos en relación a craniotomía descompresiva, y solamente se evaluó, o sea, solamente se definió que existen 3 que cumplen los criterios adecuados de ser prospectivo, multicéntrico, para poder ser comparable y para poder tomar decisiones respecto a o para poder ser objetivo frente a la craniotomía descompresiva en el trauma. Una de las cosas que concluye Sauquillo, y que ya, aparte de las conclusiones que están dadas por los trabajos previos del Rescue y del DECRA, además suma un trabajo de Taylor, que está hecho en pediátrico, por eso no lo nombré aquí, y es que en el caso del Rescue se ve que hay una mortalidad a los 6 meses con la craniotomía descompresiva, en la cual el Rescue tiene un 22.1% de disminución del riesgo relativo. Respecto del DECRA no hubo diferencias en esto, y cuando se junta un pool de pacientes en general, el riesgo relativo de morir a los 6 meses es claramente menor descompresiva que los pacientes sometidos a tratamiento médico. En el fondo, el año 2018, Sauquillo en este trabajo lo que hizo fue revisar todos estos artículos y dar sus conclusiones respecto a lo que hace la Cochrane de la medicina basada en la evidencia, realmente lo que hay al día de hoy en craniotomía descompresiva. En el fondo, si alguien quisiera leer un resumen de todo lo que es esto, es el artículo ideal para eso.
Bueno, yo parece que no estoy en pantalla, pero yo voy a continuar con un caso clínico y para eso le pido al doctor Aguilera y al doctor Videta si quieren estar en la tele o quieren estar solo en micrófono, da igual, pero al menos hay que conversar. Yo estoy en línea, De acuerdo. también. La audiencia, por favor, también participen a través del chat y no sé si tienes algunas preguntas que vas a hacer a toda la audiencia, José Ignacio. No, lo que tengo es la pregunta, un par de tomas de decisiones que les voy a hacer a ti, Sergio, y a Walter, en fondo abiertas para que nos vayan opinando acerca de esto. Perfecto, dale. Déjame ver si yo puedo iniciar mi video aquí. Es que tengo una mezcla de cosas. Ya. Parece que estoy ahí. Ahí sí, ya. Este es un caso, me parece interesante porque habitualmente cuando yo Sergio me ha pedido otras veces presentar craniotomía compresiva, parece que Walter también, y uno habitualmente presenta craniotomía compresiva hemisférica, craniotomía compresiva, y si bien es algo más frecuente que las bifrontales, las bifrontales finalmente son algo que empezamos a dejar de lado cuando uno critica este tipo de casos. Entonces por eso me dediqué, por supuesto, que a buscar un caso reciente y justo hace muy pocas semanas atrás recibimos un paciente que es muy interesante para discutir. Se trata de un hombre de 63 años, hipertenso, usuario de aspirina, que tuvo un accidente de trayecto. Yo trabajo en una mutualidad donde vemos accidentes de trayecto y accidentes laborales. Este paciente tuvo un accidente de trayecto el día 11 de marzo de este año a las 7:30 de la mañana. Fue atropellado por un vehículo menor a baja energía, recibiendo un golpe en la región occipital sin compromiso de conciencia. Lo único que se describe a su ingreso al hospital de Calama es que tiene una herida contusa de piel en la región occipital y la verdad es que se encontraba en Glasgow 14 solamente daba por un poco de confusión. Vi a la audiencia que no es de Chile y también es interesante saber que Calama está lejos de Santiago, no es asequible por tierra en forma rápida para este tipo de paciente o cuando hay un paciente politraumatizado y además no hay cercanía de atención neuroquirúrgica. Bueno, las primeras 12 horas el paciente anduvo pululando por distintas partes, entre una urgencia en USAPO, después llegó a un hospital y finalmente fue derivado a una de las agencias que tiene la Mutual en la región de Antofagasta, que es donde está Calama. Se le hizo un TAC de ingreso que lamentablemente el TAC de ingreso es el que está perdido, pero yo lo voy a mostrar el siguiente, que es el TAC que finalmente es muy similar, pero con una progresión de la lesión inicial, en el cual se describen mínimas áreas aisladas de contusiones bifrontales. Hasta ese momento, es un paciente que muchos de nosotros no consideraríamos como paciente de riesgo, un paciente en Glasgow 14 y que está con unas pequeñas contusiones bifrontales que nunca perdió el conocimiento. Solamente me llamaría la atención, no sé, aparte de tomar la aspirina, a ustedes, Sergio, Walter, alguna cosa que quisieran ponerle atención. Mira, hasta aquí es un TEC Glasgow 14 con un hombre de 63 años, primer factor pronóstico, usuario de aspirina, segundo factor pronóstico importante en un TEC moderado, un atropello, no sé si hay atropello a baja energía, por lo tanto yo consideraría que una lesión de alta energía. Eso, por lo tanto tiene algunos factores que me harían, que para mí serían de alarma, sobre todo la edad, sobre 60 años, y usuario de un antiagregante plaquetario. Escúchame, Juan Inés, te pregunto una cosa, la ubicación de las contusiones frontales en este primer TAC, eran bifrontales en la base. ¿Posterior o base? En la base anterior, base bifrontales. Está bien, perfecto. ¿Tiene el segundo escáner? Espera un segundo, el paciente, estamos en el día 2, recién en el día 2 se piensa producir un deterioro del Glasgow,
Por lo tanto, esto en la agencia o en el hospital que tiene la Mutual en Calama logran intubarlo y por lo tanto el paciente lo sedan y se le toma un TAC de control en dicha zona donde se ve que hay confluencia de las zonas contusas bifrontales, que es una imagen que es la que voy a mostrar a continuación, y se solicita el traslado aéreo a Santiago. Llega el día 3 a las 5 de la mañana al hospital del Mutual y a las 6 de la mañana, o sea, 48 horas después del accidente, tiene recién la primera evaluación neuroquirúrgica. Hace contacto un paciente grave, está intubado. Progresión de las imágenes iniciales. Este TAC de cerebro este es el TAC que describe la progresión de las lesiones como las que tuvo en la imagen antes de venirse Calama. Yo supongo que avanza, así que porque lo probé. No, pero tranquilo, sí lo probé antes. Hay algo raro aquí, pero... Si haces clic en play. No, sí, no... ¿Alguna cosa entretenida para mirar aquí? Totalmente. Bueno, Totalmente, porque hace efecto, primero que los dos grupos, lo que siempre charlamos, ¿no? Quiénes van a confluir y quiénes no en las contusiones. Confluyeron mucho edema, llamativamente, mucho edema a las 48 horas, con efecto de masa, ¿no? Por la lesión, las contusiones que confluyen y por el edema. Perfecto. Bueno, yo creo que sería interesante los neurocirujanos que estén en la audiencia y que pueden contestar por el chat, o si quieren activar su micrófono no hay problema, si lo hacemos de a uno. Súper simple, ¿cuántos de ustedes, perdón, el último Glasgow del paciente, ¿cuál fue? El último Glasgow, cuando se deterioró el Glasgow, cuando intubaron al paciente, hizo un Glasgow 9 con lo que tuvieron que intubar. Con contusiones bifrontales que hacen edema cerebral, edema perilesional, y eso está asociado al deterioro de conciencia. ¿Quiénes de los colegas que están neurocirujanos operarían a este paciente en entrada? ¿O quiénes le pondrían un captor de PIC? Walter, ¿tú qué harías? No, captor de PIC, pero como decía, ¿no? Si te hace una buena terapia, captor de PIC con el neurocirujano, plantear cómo seguimos, ¿no? Esto no es solo, no pinta solo para terapistas, porque tiene algo de subfalcial también, ahí que la estoy viendo en la pasada que hace. Perfecto. Que hace recién. Yo digo, ¿no? Para los terapistas o los que hacemos neuro en terapia, y creo que en parte para ustedes, este es su grupo de pacientes, el de las contusiones, un gran desafío en el manejo. O sea, juntos. Yo creo que captor de PIC y juntos. Perfecto. Yo creo que aquí habrían tres alternativas. Uno que sería un captor de PIC, y quizás sería una conducta un poquito conservadora. Segundo, en el otro extremo estaría una craniotomía descompresiva. Veo que en el chat muchos están colocando descompresión bifrontal de entrada. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacer una contusectomía? Exactamente. Frontales, sin remover, sin llegar a la craniotomía descompresiva. Yo creo que el manejo quirúrgico de las contusiones cerebrales nunca hay que menospreciarlo como por su efecto en bajar la presión intracraniana. Ese paciente probablemente podría beneficiarse de una resección de ambas contusiones. No sé si dejar craniotomizado con todas las complicaciones que tiene bifrontal. Creo que contusectomía con reposición del hueso y de PIC, creo que sería una idea intermedia. Así es, pensar en la resección de las contusiones, la contusionectomía sería bastante óptimo y finalmente lo que se plantea en este caso lo ve
el neurocirujano que estaba de turno en la autora en ese momento y decide de entrada con el paciente hacer una evacuación del hematoma frontal e instalación de neuromonitoreo. Lo que se describe es que se instaló el neuromonitoreo, el paciente tenía una PIC de 25 en ese momento, se hace una craneotomía frontal, está mal puesto ahí, la craneotomía frontal izquierda, y ahí salía espontánea de hematoma y foco contuso desde el frontal derecho, se hace un vaciamiento microquirúrgico del foco contuso frontal izquierdo, y con una hemostasia adecuada se cierra la plaqueta puesta, y una PIC de salida de 5 milímetros de mercurio. O sea, en el fondo hubo una evacuación del hematoma o de la contusión y neuromonitoreo. Perfecto. Muy bueno. En el mismo día el paciente se mantuvo con una PIC bastante adecuada, una PIC que inicialmente con buena curva marcada 12 milímetros de mercurio, una presión tisular de oxígeno que oscila entre 15 y 20, que es bastante aceptable para las primeras horas. El paciente está sedado con propofol, fentanil y midazolam. Sin embargo, empezó con una inestabilidad respiratoria, estaba mal acoplado al ventilador, tendencia a la bradicardia es que no superaba los 35. Yo recuerdo que yo empecé a ver al paciente cuando tenía esta bradicardia y que no encontrábamos por qué las puede tener. Se empezaron a ocupar drogas vasoactivas que están en el fondo siempre con una mantención de la noradrenalina y uso de la atropina en bolo. Y además se vio que tenía una radiografía de tórax con condensaciones vivasales, o sea, del paciente además había el postquirúrgico. Yo por mientras se cargue el escáner, yo quisiera preguntar y me interesaría que lo respondan en el chat, si todos o quién hubiese usado Espersil con este paciente. Ácido tranexámico. ¿Walter? No creo que lo hubiera usado. Honestamente no lo hubiera usado, más allá de lo teórico. Perfecto. Esta es la imagen postquirúrgica prácticamente inmediata, a las 3-4 horas de la cirugía. No se pudo bajar antes porque estaba con una dificultad respiratoria, o sea, estaba en el fondo con falla respiratoria. Y se ve que hay una importante disminución del efecto de masa inicial que está en el escáner inicial. Sin embargo, todavía hay una mezcla de material hemostático y de hematoma en el lecho quirúrgico que no está provocando un efecto de masa mayor. Sí, ponlo de nuevo, por favor. Y por ahí alguien preguntaba si dejó el hueso, no alcanzó a ver, parece. Sí, una reposición, se hizo una craneotomía para evacuar el hematoma. Hay un poco de, ahí sí se logra parte del objetivo, ahí alguien está diciendo que no se logró el objetivo, pero se logra parte del objetivo que sí es en el fondo disminuir el efecto de masa que tenía inicialmente. Se ven las cisternas que están bastante libres en esta imagen con respecto a la imagen inicial. Sí, es verdad. Bien, una pregunta, José Ignacio, ¿qué pensaron de lo que aparece en las imágenes de construcción que aparecen en fosa media más en la fosa media derecha? Es el curso natural de están en las bases de los temporales, probablemente haya sido el mismo golpe que se genera el mismo cizallamiento. Sí, cumple las leyes, digamos, contusiones mayoritariamente frontal y temporal, ¿no? Así es. Ya, entonces tenemos alguien preguntaba por las PIC. Las PIC son las que estáis mostrando aquí, que son las PIC iniciales que están bastante en rango, nunca subieron más de 18 con el paciente que estaba con las medidas estándar para un neurotrauma. Bueno, el día 4 el paciente se hizo un cambio de propofol con fentanil a midazolam con fentanil. El paciente siguió con la tendencia a la bradicardia y se mantenía con uso de atropina.
Las PAM estaban alrededor de 130 durante todo el día, unas PIC que se mantenían bastante adecuadas, la PTO ya se mantenía más en rango, producto de que ya llevábamos, en fondo, ya llevábamos las horas suficientes para poder tener un número confiable, y se quedó con la indicación de, no sé cómo sacar esto de aquí, se quedó con la indicación de tener suero salino hipertónico por bolos en caso de tener un PIC mayor a 22, o en su defecto depende de la anatremia que se logra en ese momento, el uso de manitol. Perdón, no entendí. O sea, usaron hipertónico hasta que la anatremia alcanzó el techo. Sí, pero si seguimos avanzando en la historia, danos un poquitito, lo dejo ahí, lo dejo como la conducta que está puesta hacia adelante. No es que sea la conducta una o la otra, sino que vamos a seguir moviéndonos un poco con los días con este paciente, cuando tuvimos que, en este caso ya al quinto día se suspendió el suero salino hipertónico porque estaba con una anatremia que alcanzaban los 156. Entonces ahí se empezó a utilizar manitol. Y con las PIC que estaban discretamente más aumentadas con los días, y una PTO2 que había venido, el límite inferior había ido cayendo un poco, se decidió hacer este escáner. La PTO2 está junto con la pica derecha. Sí. Nosotros usamos el sistema de doble lumen del Lykos Camino. Ya, perfecto. Es que me quedo dando vuelta una pregunta y les quiero preguntar a los intensivistas, especialmente a Walter, porque yo soy neurocirujano nomás, y tengo una confusión. Muchas veces, bueno, yo tengo claro, o en mi impresión, que PIC y hipertónico y manitol tienen la misma capacidad de bajar la presión intracraneana. Las diferencias son los efectos secundarios de ambos, que son más importantes en manitol. Pero lo que ambos representan son terapia hiperosmolar. Y el tema de la osmolaridad es no provocar hiperosmolaridad y finalmente daño renal. Si uno suspende el hipertónico por hipernatremia y ahí empieza a usar manitol, no está agravando la hiperosmolaridad del sodio, porque la fórmula de la osmolaridad, me corrigen si me equivoco, es el sodio por 2, la glicemia dividido por 5 o por 18 y la uremia por 5. Pero no está el manitol. La única forma de conocer el aporte osmolar que a uno le da a través del manitol es con uno midiendo la osmolaridad con un osmolarímetro. Por lo tanto, en mi impresión, cuando se usa cualquiera de las terapias hiperosmolares y se llega al techo, especialmente en el hipertónico, que es lo que más se usa en la SUNCI, no se puede seguir usando manitol. Porque al final es terapia osmolar igual y va a generar hiperosmolaridad igual y va a provocar falla renal exactamente igual. Y segundo, va a perder el efecto. Más en un paciente como este, en que tiene una disrupción absoluta de la barrera hematoencefálica y donde el efecto probablemente va a ser al contrario. No sé qué opinan. Yo creo que primero están puestos en el mismo escalón, segundo, como decís, son terapéuticas hiperosmolares, generalmente es una u otra, y creo que el efecto que cuando pasamos del cloruro de sodio hipertónico, no importa qué concentración la estabas usando, pasás al manitol simplemente es porque no medís la osmolaridad, porque si la medís tenés muy poco margen para agregar esa terapéutica, tenés que moverte a terapéutica. Coincido con vos, sí. Y realmente, más allá de la discusión de la barrera hematoencefálica, acá no hay duda que la barrera está rota, recontra rota. En otros casos podés discutir si mucho, poco, mediano, pero acá no hay duda. Y el hecho de que el riesgo de que los osmoles se te queden del otro lado y empiecen a tirar agua hacia el área dañada es muy cierto, al menos potencialmente lo es. Quiero destacar un comentario acá que hace Everardo García,
dependiendo del estado clínico, yo valoraría operarlo nuevamente para descomprimir y evacuar las contusiones. José Ignacio, si quieres, sigue. Mira, me estoy tratando de... Día 6. Sí. ¿Por qué el paciente siempre estaba un poco hipercámnico? La verdad es que el paciente siempre estaba con una FIO2 alta, estuvo inicialmente bastante desacoplado al ventilador, el cuadro de la neumonía se empezó a consolidar, el cuadro respiratorio finalmente se empezó a consolidar con un cuadro infeccioso respiratorio, probablemente son alteraciones más ventilatorias los que lo generan la hipercapnia. Una presión arterial media que no era la misma que lo habíamos logrado los días anteriores y seguía con una tendencia a la PIC un poquitito mayor y con una PITIO2 que ya iba también con unos márgenes más bajos y a pesar de que habíamos logrado un sodio que estaba bastante adecuado. El día 7 el paciente seguía sin cambio en su condición neurológica, desde el punto de vista que el paciente seguía sedado y no teníamos mucho examen, solamente lo seguíamos con imagen y con la PIC y PITIO2, sin embargo, con una PIC que iba francamente en ascenso, ya teníamos una PIC que se mantenía la mayor parte del día en 22, y todo el equipo de neurocirugía revisamos al paciente y nos pareció que en realidad la curva se había vuelto un poco confiable. Muchas veces los intensivistas nos echan la culpa que uno dice, la PIC está alta y uno dice, la curva es poco confiable, no está bien. Pero en este caso la curva no era poco confiable y decidimos cambiar el neuromonitoreo. Se decidió cambiar el neuromonitoreo y este es el escáner. Y se controla con un escáner que es este que estoy mostrando. ¿Con contraste? Sí, se hizo ahí dentro de la mutual hemos tenido algunos casos que han marcado a algunas personas que están de turno de repente, no a los neurocirujanos, pero que finalmente le recuerdan a otros pacientes y muchos empiezan a pensar en cosas raras y en este caso se dijo, ¿por qué no el paciente no tendrá alguna cosa vascular que pueda estar pasando? Y le pidieron una angiotac y esta imagen que estoy mostrando es la fase venosa. Bueno, a mí me llama la atención que manejan con la PAM bastante alta, una PAM de 70, menos una PIC de 15, da como una PPC 80. Sin embargo, hay una PITIO2 un poco baja, pero a mí me da la sensación que está en un área bastante penumbra, es decir, casi cerca del core de la contusión del lóbulo derecho. No sé si estás de acuerdo, sí. No hay un plano, un corte sagital para mirarlo, pero yo hubiese puesto la PITIO2 más atrás, porque probablemente estaban sobre que, aparte, bueno, en general, tiene una contusión izquierda que es grande, una lesión hemorrágica no pequeña al lado izquierdo, que alguien por ahí, como lo dijo Berardo, creo que era, se podría haber planteado operar, pero la PITIO2 está en una zona muy cerca del core de la contusión, por lo tanto, donde hay tejido dañado, y probablemente esta PITIO2 respondía a un área que está bien poco viable dentro de esta contusión extensa del frontal, y eso explicaba la PITIO2 un poco baja. Quizás yo hubiese cambiado el captor un poco más para atrás, les quedó bastante en la punta. Sí, puede ser, sobre todo que el captor mide 1 centímetro cuadrado. Claro, están midiendo la zona casi no viable ya. Sí, esta imagen es una de las imágenes de control que es bastante sagital superior en la porción anterior. Tal cual. Sí. Perfecto. No, ahí claramente se pierde totalmente el seno sagital superior en la porción anterior. Y evidentemente lo informaron como una trombosis de seno sagital superior. Ahora no se anticoaguló de inmediato porque con el cambio de neuromonitoreo se utilizó el mismo trépano, entonces finalmente se está midiendo en el mismo lugar, pero entregó una buena curva y una PIC de 14. En fondo entramos a pabellón con un paciente con una PIC de 22, sostenía en 22 y salimos con una PIC de 14, que puede ser sencillamente porque se optimizó la analgesia, porque se mejoró la sedación, porque se está oxigenando mejor.
el cambio no me parece muy fundamental. ¿Ok? Fundamental, José Ignacio, digo, en el tema de que como terapista te dejas de agregar medidas, que no es poco, ¿no? José Ignacio, ¿Sí? ¿podemos terminar el caso en 6 minutos para completar el tiempo que teníamos estimado? Y no alargar, ya vamos a cumplir 1:50 de... Ya. Bueno, finalmente llegamos al día 8, donde seguimos con una PIC bastante poco adecuada, PIC que oscilaban desde 10 hasta 30, a pesar de todas las medidas instauradas, con tendencia a la bradicardia. ¿Y qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué es lo que plantearían en este momento? Estamos en el día 8 del trauma, ya está con 2 cirugías de captor de PIC y todavía no se inicia la anticoagulación, porque inicialmente la PIC había mejorado un poco, entonces se decidió no anticoagular. Yo opino, yo creo que lo hubiera anticoagulado, con todos los riesgos que implica en cualquier paciente y particularmente en este, ¿no? Y con respecto a la verdad, Ahí era un Glasgow 14 inicial, poco probable que haya un daño en tronco. sí, es verdad que no es. Sí, alguien preguntó ahí en el chat, que me da la impresión que a lo mejor no es de Chile, que ¿por qué toma aspirina? La respuesta, y es nuestro enemigo número 1 en la neurocirugía, es porque en Chile la gente, tal como come pan, toma la aspirina. O sea, la gente no tiene conciencia de lo que es la aspirina. Yo soy el enemigo número 1 de la aspirina. Finalmente yo en mi guardia y yo tomo la decisión de realizar una descompresión bifrontal, ya que el paciente finalmente lo que está haciendo una compresión de los lóbulos frontales hacia el resto del tronco, y lamentablemente por el robo de mi computador yo no tengo las imágenes de ese paciente, pero yo nunca había visto cuando uno los huesos frontales, ver un cordón duro y negro que era todo el seno sagital superior y que estaba trombosado. Yo le puse un punto, lo seccioné y saqué el trombo completo del tercio anterior del seno sagital superior, con una sección de la hoz y una parcial retiro de las contusiones que todavía quedaban. Esta es la imagen de control. Manejo. ¿Qué pasó con la presión intracraniana y la presión tisular de oxígeno? Retiramos habitualmente cuando el paciente queda descomprimido, sobre todo en este caso yo lo retiré por completo. No la dejé. Yo sé que está descomprimido, pero una descompresión bifrontal me parecía que no es necesario mantener la neuromonitorización, porque el paciente ya al tercer día de operado, el paciente empezó con retiro de sedación, una muy buena respuesta, logró vigilia espontánea o decía órdenes simples, y había una paraparesia que era mayor a izquierda. El paciente se traqueostomizó el día 27, ya llevamos en 16 días del trauma, y prácticamente 25 días después, debido a un cuadro pulmonar, no se pudo hacer antes, logra el destete del paciente. Finalmente estuvo 28 Ignacio, días. ¿Sí? Una pregunta, ¿vos pensás que de alguna manera, más allá que entró con el Glasgow 14, como marcaba Sergio muy bien, fue desarrollando vectores que de alguna manera comprometían el tronco? No sé si... o sea, no, yo creo como que, hipótesis, digamos, contrafáctico. Sí, así es. Sí, o sea, de hecho, mi planteamiento para poder hacer una descompresión es que hay algo que está apretando al tronco. O sea, prácticamente el paciente, el único daño grande que tenía era los lóbulos frontales que estaban estallados prácticamente. Está bien. Perfecto. Esta es la imagen prácticamente a los 40 días de operado, perdón, a los 40 días del trauma.
donde se ve un cerebro que ha ido absorbiendo bastante más las contusiones, ya que con edema bifrontal, la dilatación propia de los cuernos frontales. Pero con un paciente que ya está luego de 77 días del trauma, se logró un traslado, una clínica de rehabilitación. El paciente en Glasgow 14 lograba fonación, lenguaje, saludaba al examinador, seguía órdenes, deambulaba asistido, y solamente frontal que está, al menos se está empezando a controlar. Bueno, eso. Muy bueno. Sergio, está sin micrófono. Bueno, yo a nombre de los 3 expositores quiero agradecer, llevamos 1 hora 50 de webinar y llegamos a un pic de 230 personas y hay 164 valientes que nos han tolerado por casi 2 horas. Así que gracias, Walter, un abrazo